El ciclo cardíaco es una serie de fenómenos físicos, tanto eléctricos como mecánicos, que realiza el corazón y son considerados desde el inicio de un latido hasta el inicio de otro. Este se va a dividir en dos fases, la sístole y la diástole. Vamos a comenzar con cada una de las fases que conlleva a cabo todo este proceso. La primera es la contracción isovolumétrica. En esta fase, previamente ya las aurículas habrán vaciado todo su contenido hacia los ventrículos, es decir, toda esa sangre ahora situada en los ventrículos va a generar un aumento de la presión en las cavidades. Entonces, todo este aumento de la presión, junto con el aumento del volumen, me van a generar una alta tensión en el miocardio. Aquí hay que considerar que ya una vez de que estos ventrículos se han llenado, la sangre no tiene que regresarse hacia las aurículas. Por ello es de que se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares y las sigmoideas que pues ya previamente ya estaban cerradas. Aquí son importantes las auriculoventriculares ya que pues la sangre en sí viene de las aurículas y pasa a los ventrículos. Entonces, en este paso es donde ocurre el primer ruido cardíaco, que sería el S1. Y también aquí va a comenzar la sístole ventricular. Ahora, si nosotros lo vemos a través del diagrama de Wiggers, vamos a comenzar en este punto de aquí. Este punto de aquí me va a indicar el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y aquí lo que va a pasar es que este cierre de las válvulas auriculoventriculares como tal ya me consolidan que todo ese volumen que se ha vaciado en los ventrículos ya no va a salir. Entonces, aquí hay un aumento de la presión. Ubiquemos la línea azul que indica la presión ventricular. Entonces, esa presión aumenta y, si se dan cuenta, cuando aumenta la presión, también aumenta el volumen. Bueno, van como de la mano. Aquí está volumen ventricular en la línea roja y pues también aumenta la presión ventricular. Aquí esta línea en naranja nos indica el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que sería pues nuestro primer ruido cardíaco. Y aquí visto en el electrocardiograma, ya comienza un periodo de preparación para llevar a cabo nuestro latido y la contracción del miocardio. Entonces, aquí es donde va a empezar nuestra señalización desde el nodo sinoauricular hasta todo nuestro sistema de las de His-Purkinje. La siguiente fase es la denominada de eyección rápida. Esta fase es el resultado de todos los antecedentes vistos previamente en la fase anterior, es decir, el aumento de la presión más el aumento de volumen más un impulso eléctrico del nodo sinusal hacia el haz de His-Purkinje me llevan a cabo una contracción del músculo cardíaco y con ello la expulsión rápida de la sangre desde los ventrículos hacia las arterias pulmonares y hacia la aorta. Aquí lo que va a pasar es que para que la sangre vaya direccionada hacia estos puntos, tienen que abrirse las válvulas sigmoideas y las auriculoventriculares tienen que permanecer cerradas. Ahora, visto desde una manera gráfica, tenemos nuestros puntos máximos de presión ventricular, es decir, toda esa presión ejercida va a ser en la fase de eyección rápida, pero tiene que ser considerada justo cuando se abren las válvulas sigmoideas. Y bueno, hay que considerar que una vez de que se abren las válvulas sigmoideas, ese volumen sanguíneo va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya no, esa sangre que estaba contenida en los ventrículos ya no va a estar en los ventrículos, sino que va a pasar hacia los vasos. Entonces, sí, aumenta la presión de los ventrículos, sin embargo, cae el volumen. Aquí no se ve reflejado ningún ruido, ya que pues es apertura de válvula y no cierre. Y en el electrocardiograma, pues ya se había llevado a cabo la despolarización reflejada en el complejo QRS. Entonces ahora sigue una línea isoeléctrica que indica que pues ya se llevó a cabo este impulso y ahora pues queda como un periodo, digamos, refractario. Ahora sigue la fase de eyección lenta y esta, como su nombre lo dice, es una eyección que, digamos, es el resultado de la fuerza que quedó previa a la eyección rápida. Es el último impulso para sacar la mayor cantidad de sangre posible contenida en los ventrículos. Sin embargo, hay que destacar que no toda la sangre sale, siempre queda un volumen residual que no va a alcanzar a salir de los ventrículos. Aquí lo importante a destacar es que las sigmoideas siguen abiertas para pues sacar el resto de sangre que se pueda y las auriculoventriculares pues sí permanecen cerradas como habían estado. Ahora, visto en el diagrama de Wiggers, tenemos que la eyección lenta
va a hacer este descenso de la curva de presión ventricular. Es decir, ya va a ser la última parte cuando, una vez de que llega a su punto máximo, y ahora va para abajo. ¿Por qué? Porque pues empieza a descender la presión. Con ello, pues también el volumen ventricular pues ya se encuentra prácticamente muy por debajo, sin embargo, nunca en ceros. Y como toda la sangre ya se encuentra fuera de los ventrículos y en las arterias pulmonares y en la aorta, entonces aquí esta línea que nos indica presión aórtica, entonces presenta una elevación considerable gracias al aumento de su volumen. La siguiente fase es la relajación isovolumétrica. Esta fase de relajación, como su nombre lo dice, ya una vez de que los ventrículos se han contraído, ahora lo que queda es relajarse con el fin de prepararse para la siguiente contracción. Aquí lo que va a pasar es que ya toda la sangre que contenían los ventrículos, o bueno, la mayoría, porque recordemos que siempre va a quedar un volumen residual, esa sangre que se expulsó queda contenida en las arterias pulmonares y la aorta. Entonces ya no se puede regresar, ya no puede tener un retorno, hace que las válvulas sigmoideas se cierren y eso me va a generar el segundo ruido cardíaco, que va a ser S2. Entonces, aquí se cierran las sigmoideas, me da el segundo ruido cardíaco y las auriculoventriculares permanecen cerradas como ya lo habían estado. Cabe mencionar que aquí va a comenzar la diástole y bueno, con ello pues el llenado nuevamente de las aurículas para pues prepararse al siguiente ruido cardíaco. En el diagrama de Wiggers se vería de la siguiente manera. Nos habíamos quedado aquí, en la eyección lenta, que era el decaimiento de la curva. Ahora, se cierran las válvulas sigmoideas y entonces cae más la presión. Cae al punto, bueno, aquí este primer punto indicaría el cierre de las sigmoideas y con ello nuestro segundo ruido cardíaco. Aquí igual el volumen se encontraría muy por debajo, ya que pues en los ventrículos pues ya únicamente quedaría nuestro volumen residual. Y en el electrocardiograma se vería como la onda T, que indicaría la repolarización ventricular, o que sería como de preparación para el siguiente latido. La siguiente fase es denominada de llenado y esta va a tener dos subfases denominadas llenado rápido y la diástasis, o que pues sería el llenado lento. Previamente ya habíamos visto que en la relajación isovolumétrica la sangre que pasó de los ventrículos se va hacia los vasos, sin embargo, tiene que volver a llegar sangre hacia las aurículas para que se vuelva a repetir el ciclo. Entonces, aquí la sangre que llega de la periferia hacia las aurículas a través de las venas cavas va a llegar de manera rápida, que pues sería la primera subfase, y después va a tener un periodo estacionario que se va a denominar diástasis. Este movimiento de diástasis es similar a el movimiento del mar, porque al llegar sangre en teoría nueva hacia las aurículas genera un movimiento un movimiento de choque entre la sangre y las paredes de la aurícula. Lo importante a recalcar aquí es que la presión en las aurículas va a ser mayor por el aumento del volumen y que tanto válvulas sigmoideas como auriculoventriculares tienen que estar cerradas. En el diagrama consideraríamos ahora la línea verde, que es relacionada a la presión auricular. Aquí hay un aumento de la presión junto con un aumento de volumen. Y en el electrocardiograma igual se vería una línea isoeléctrica que sería un periodo para prepararse al siguiente impulso eléctrico. Una vez de que ya las aurículas están llenas de sangre y que ha aumentado la presión en ellas, entonces ahora esa sangre tiene que pasar hacia los ventrículos en la fase denominada llenado ventricular. Aquí lo que va a pasar es que las válvulas auriculoventriculares se van a abrir, las sigmoideas permanecen cerradas y todo el contenido de las aurículas se va a vaciar sobre los ventrículos. Eso quiere decir que va a empezar aquí, con la apertura de las válvulas auriculoventriculares, caída de la presión auricular y aquí va a haber un aumento del volumen. La siguiente fase es de contracción auricular.
Para que la sangre, digamos, se vacíe por completo de las aurículas a los ventrículos, requiere de un impulso, de una contracción del miocardio, y aquí toda esa sangre que quedaba todavía restante en las aurículas se vacía hacia los ventrículos. Permanecen cerradas las sigmoideas y las auriculoventriculares abiertas. Aquí lo que va a pasar es que va a aumentar la presión ventricular por todo el vaciamiento de la sangre de las aurículas a los ventrículos, y con ello también aumenta el volumen ventricular. Y nuevamente se repite el ciclo, llegando a la contracción isovolumétrica. Una vez de que la sangre de las aurículas ya ha pasado a los ventrículos, aumenta la presión, aumenta el volumen y hay cierre de las válvulas auriculoventriculares.